Como se puede apreciar en la imagen, vamos a reconocer los componentes del sistema de implemento de la excavadora. En este caso, en la imagen nos podemos apreciar los cilindros del stick y el bucket, ¿no? Que el stick se va a encargar de mover el brazo del mecanismo y el bucket se va a encargar de abrir o cerrar el balde, ¿no? Como se puede apreciar en la parte posterior derecha encontramos el grupo de bombas, en este caso van a estar las bombas derecha e izquierda y las bombas piloto del ventilador, en el cual vamos a registrar las presiones conectándonos con nuestro manómetro. Ahora en este momento voy a proceder a realizar el reconocimiento de los componentes en la máquina y poder explicar su funcionamiento que cumplen dentro del sistema. Bueno, como se puede apreciar en la imagen, hemos realizado un reconocimiento breve de los sistemas que conforman el sistema de implementos. En este caso tenemos aquí los componentes a evaluar que son el bucket y el step. En la parte baja tenemos aquí la válvula de control de dirección principal, en el cual vamos a encontrar en su interior carretes de dirección, ¿no? Por ejemplo, tenemos el carrete del boom 2, el carrete del stick, del bucket, del boom 1, el stick 2, etc. En la parte superior encontramos las válvulas de anticorrimiento, tanto del stick como del boom, ¿no? En la parte baja tenemos el manifold piloto, lo cual nos va a permitir que la presión piloto ingrese hacia los joysticks para poder con ello realizar el movimiento de los implementos. Y por último, en la parte baja, en la parte derecha, encontramos el grupo de bombas, ¿no? Tanto encontramos la bomba izquierda como la bomba derecha, que se encargarán de succionar el aceite del tanque y enviarlo hacia la válvula de control principal para el accionamiento de los implementos. Bueno, como primer componente principal tenemos el tanque hidráulico, el cual va a cumplir la función de almacenar el aceite hidráulico para luego ser suministrado hacia las bombas y estas posteriormente muevan los implementos. Bueno, aquí encontramos la bomba hidráulica derecha e izquierda, ¿no? Cabe mencionar que estas bombas son de desplazamiento volumétrico variable. Esto quiere decir que pueden variar su porcentaje de caudal dentro de un determinado tiempo. El angulamiento de estas bombas lo va a determinar cuatro presiones que le van a llegar a los reguladores que se encuentran ubicados en la parte superior de la bomba. Las cuatro presiones son las denominadas la presión NFC, que vendría a ser una presión proveniente del banco hidráulico cuando no se acciona en un implemento. Luego tendremos la PS, que es la presión de Power Shift, que viene principalmente de la bomba piloto. Luego tenemos la presión de la misma bomba. Y por último, la presión cruzada, ¿no? Que vendría a ser la presión de la bomba izquierda. Bueno, estas presiones se encargarán de determinar el angulamiento máximo o mínimo del plato basculante de acuerdo al implemento que nosotros estemos realizando el movimiento, ¿no? Por otro punto, estas bombas son accionadas mediante un engranaje, ¿no? Lo cual le permite que ambas giren al mismo tiempo y envíen el mismo galonaje hacia el sistema de implementos. Bueno, vamos a reconocer los componentes internos que conforman la bomba. En este caso, como se puede apreciar en la parte izquierda, contamos con el esquema, en el cual contamos con dos engranes que se van a encargar de accionar a ambas bombas, ¿no? En este caso tenemos el eje motriz que está conectado al motor en la parte derecha, tenemos el engranaje de la bomba derecha y el engranaje de la bomba izquierda, ¿no? La energía mecánica proporcionada por el motor hará girar al eje de la bomba derecha, ¿no? Haciendo de que este engrane gire a altas revoluciones. Y como se puede apreciar, también contamos con un engranaje en la bomba izquierda, ¿no? Entonces, al momento de que el motor proporcione su energía mecánica giratoria, será transmitido por medio del eje, luego hacia el engranaje y por último hacia el engranaje de la bomba izquierda, ¿no? Haciendo que ambas bombas empiecen a girar para poder enviar el caudal hacia los implementos. Bueno, aquí tenemos el plato basculante. Como se puede apreciar en la parte izquierda, tenemos la gráfica en el esquema, que en este caso podemos apreciar que el plato basculante está unido mecánicamente con el servo pistón. El servo pistón lo que va a hacer es desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha para poder determinar el angulamiento del plato, ¿no? Lo que sucede internamente en el conjunto rotatorio es que al colocar la bomba en ángulo máximo vamos a obtener diferencia de área de los pistones. Por lo tanto, vamos a hacer que el aceite sea succionado por los pistones que tienen menor área y sean expulsados por los pistones de mayor área, ¿no?
y de esta manera ser enviado hacia el sistema para poder accionar el implementos en la máquina. Bueno, acá contamos con el servo pistón, que en este caso el servo pistón está unido mecánicamente con el plato basculante, como se puede apreciar en la imagen. Cuando le llegue presión por el área menor del servo pistón, haremos que el desplazamiento volumétrico de la bomba aumente. Y cuando le llegue presión por el lado del área mayor, haremos que la bomba se desangule o su desplazamiento volumétrico disminuya. Como se puede apreciar en la parte derecha, contamos ya con internamente un corte en una bomba, en el cual podemos apreciar las diferencias del área del servopistón. Como acabo de mencionar, cuando le ingresa máxima presión en el lado del área menor, haremos de que el plato basculante se angule, ¿no? Y cuando le ingrese presión por el área mayor, haremos de que el plato basculante se desangule. De esta manera nosotros podemos controlar el angulamiento o desangulamiento de la bomba de acuerdo al requerimiento que estamos haciendo en el equipo. En este punto ya podemos apreciar internamente las bombas de derecha e izquierda, ¿no? Como mencioné anteriormente, estas bombas son bombas gemelas, ¿no? Esto quiere decir que van a entregar el mismo caudal dentro de un determinado tiempo. Como se puede apreciar, contamos que las bombas tienen pistones que al aumentar o disminuir su área se van a encargar de enviar el fluido hacia el banco de control principal y con ello poder realizar el movimiento de los implementos. Bueno, como se puede apreciar, encontramos la válvula de control del plato basculante. Como mencioné anteriormente, a esta válvula le van a llegar 4 señales de presión, que tenemos la presión power shift, la presión de la bomba cruzada y la presión de la NFC, que proviene del banco hidráulico. Como se puede apreciar, contamos internamente con una válvula de 3 vías y 3 posiciones. En este caso, la primera posición determinará el ángulo mínimo de la bomba. Y en la posición número 3, que es la última posición, vendría a ser la posición para poder determinar el ángulo máximo de la bomba. En la parte derecha podemos ubicar los reguladores que se encuentran en la parte superior de la bomba derecha e izquierda. Como se puede apreciar en la imagen, contamos ahí con los 2 reguladores, en el cual podemos ver que salen 2 mangueras, ¿no?, de ese punto. Estas mangueras provienen del banco hidráulico, ¿no? En este caso vendrían a ser las mangueras de la NFC. Estas mangueras van a conducir el aceite desde el banco hacia los reguladores, siempre y cuando no se accione ni un implemento, para que de esta manera la presión de control de flujo negativo ingrese a la válvula, la pilote y determine el ángulo mínimo, ya que no se está accionando ningún implemento, por lo tanto no requerimos que la bomba envíe su máximo caudal. Continuando con el reconocimiento, encontramos la bomba hidráulica piloto, que en este caso se va a encargar de enviar la presión hacia el banco hidráulico principal para poder accionar los spools de los implementos y con ello poder realizar los movimientos. El filtro hidráulico. Como bien se sabe, el aceite piloto es un sistema demasiado crítico, ya que este aceite ingresa hacia las válvulas de control de dirección. Estas válvulas de control de dirección tienen una tolerancia demasiado mínima, por lo tanto, al entrar en contacto con una partícula puede hacer que los spools dentro del sistema se atasquen y con ello generar problemas en los equipos. Bueno, continuando con el reconocimiento, encontramos en este punto la válvula de control principal, ¿no? Esta válvula se va a encargar de recepcionar el aceite proveniente de la bomba derecha e izquierda para luego ser enviados hacia los cilindros y con ello poder realizar el movimiento de los implementos. Cabe destacar que esta bomba se está dividiendo en 2 partes. Tenemos el bloque derecho, que será alimentado por la bomba derecha, y el bloque izquierdo, que será alimentado por la bomba izquierda. Bueno, como se puede apreciar en la imagen, contamos con la válvula de control de dirección principal. En este caso, esta válvula se divide en 2 cuerpos. Tenemos el cuerpo derecho y el cuerpo izquierdo. En el cuerpo de derecho encontramos el stick número 2, el boom número 1, el bucket, el attach y el travel derecho. Todas estas válvulas serán alimentadas por la bomba derecha. En la parte izquierda contamos con la válvula de desplazamiento recto,
contamos con la válvula del travel izquierdo, el swing, que es el giro, el stick número 1 y el boom 2. Y como acabo de mencionar, estas válvulas serán alimentadas por la bomba izquierda. Bueno, como se puede apreciar, contamos con stick 1 y stick 2. Y también contamos con el boom número 1 y el boom número 2. Lo que básicamente va a hacer es que cuando nosotros accionemos el boom rápidamente, haremos que la presión piloto ingrese a pilotar tanto al spool del boom 1 y el boom 2, haciendo que la presión de la bomba izquierda y la bomba derecha se junten y envíen todo su caudal hacia el actuador para que de esta manera pueda salir rápidamente, ¿no? También tenemos aquí el stick número 2 y el stick número 1, que en este caso, como acabo de mencionar, harán de que ambas bombas se junten para luego poder enviar el caudal hacia el actuador, ¿no? Y con ello obtener una mayor respuesta del implemento. También contamos con el bucket, que en este caso solamente será alimentado por la bomba derecha y solamente tendrá un accionamiento, ¿no? Solamente tendremos el bucket número 1. Luego también tendremos el attach, que en este caso se encuentra bloqueado, que vendría a ser un conducto para poder implementar un sistema, ¿no? Luego también encontramos el travel derecho, que vendría a ser la válvula de control de los motores de traslación. Tenemos en la bomba derecha el travel derecho y en la bomba izquierda el travel izquierdo. Y por último también encontramos la válvula de desplazamiento recto, ¿no? Que en este caso será activado mediante un solenoide y lo que nos permitirá es que desplacemos la máquina de forma recta, ¿no? Esto quiere decir que una bomba alimentará a los dos motores hidráulicos, por lo tanto obtendremos la misma respuesta de los dos motores. Bueno, ya para finalizar encontramos con el giro, que en este caso está siendo alimentada por la bomba izquierda, ¿no? Este giro se va a encargar de mover un motor y este motor será conectado por medio de unos engranajes con la tornamesa, haciendo de que finalmente el equipo pueda rotar los 360 grados. Continuando con el reconocimiento, encontramos con la válvula de anticorrimiento. Esta válvula va a ser encontrada dentro del banco, ¿no? En este caso tendremos dos válvulas, una para el cilindro del stick y otra para el cilindro del boom. Lo que básicamente encontraremos en esta válvula son una válvula limitadora de presión de línea con su respectiva make-up para evitar los vacíos y picos de presión. También encontramos con una válvula poppet que nos va a permitir la retención de la carga, y en la parte izquierda encontramos con una válvula de bloqueo y de desbloqueo de la válvula poppet. Como se puede apreciar, la presión que proviene de la bomba podrá ingresar sin ningún tipo de problemas hacia la parte superior, pero si la presión quiere ingresar desde la parte superior hacia la parte inferior, no lo podrá hacer, ¿no? Ya que la poppet se encuentra en este momento bloqueada. Para poder desbloquear la poppet tendremos que la presión piloto debe de pilotar a la válvula de bloqueo, para que de esta manera la presión que se encuentra atrapada dentro de la válvula de cartucho sea liberada, y con ello finalmente poder hacer de que la presión pueda retornar sin ningún tipo de problemas. El cilindro hidráulico del stick. El cilindro hidráulico del stick nos permitirá realizar movimientos de abrir o cerrar el brazo. Como se puede apreciar en la parte izquierda, contamos que el cilindro del stick cuenta con un sistema de amortiguación tanto en el lado vástago como en el lado émbolo. Lo que nos va a permitir este sistema es que cuando el cilindro esté por llegar a su final de carrera, este sistema amortigüe el posible impacto que pueda sufrir al momento de accionar bruscamente, ya que internamente encontraremos con una restricción que ingresará a tallar cuando el actuador esté por llegar a su final de carrera. Cuando el actuador esté por llegar a su final de carrera, la presión dentro del sistema será enviada por un conducto diminuto, que vendría a ser una restricción, haciendo de que de esta manera se reduzca la velocidad del actuador y con ello se reduzca el impacto. El cilindro hidráulico del baque. El cilindro hidráulico del baque nos permitirá accionar el mecanismo para poder abrir o cerrar el balde.
Cuando el actuador se expanda en su totalidad, haremos de que el balde se cierre. Y cuando el actuador se retraiga por completo, el balde se abra. Como se puede apreciar en la parte izquierda, obtenemos de que el cilindro del backing no cuenta con un sistema de amortiguamiento, ya que no es necesario, debido a que el peso del cucharón no es tan excesivo, por lo tanto no se generará golpes bruscos y con ello los posibles desgastes, ¿no? No es como el cilindro del stick o del boom, que sí cuentan con un peso demasiado excesivo, por lo tanto sí requieren con un sistema de amortiguación para reducir esos posibles impactos que pueden generar daños prematuros. El manifold piloto. Este manifold viene a formar parte del sistema piloto, como su mismo nombre lo indica. Dentro de este componente encontraremos 3 solenoides on-off. El primer solenoide nos permitirá bloquear el sistema hidráulico para que el agente piloto no ingrese a los joysticks y con ello no poder realizar movimiento de los implementos. El siguiente solenoide es el solenoide de traba del giro, ¿no? En este caso, al momento de desenergizar el solenoide, haremos de que la tornamesa se encuentre totalmente bloqueada por el freno, haciendo de que no podremos realizar los giros de 360 grados. Y por último encontramos con el solenoide del travel, el cual nos permitirá aumentar la velocidad de los motores de traslación. En este caso, cuando se encuentre totalmente desenergizado, obtendremos que la velocidad de los motores se da de la velocidad baja, que vendría a ser de tortuga. Y al momento de energizarlo, hará que cambiemos de la velocidad de tortuga hacia la velocidad de liebre, haciendo de que los motores se desplacen rápidamente. La válvula reductora de presión proporcional, o como bien su nombre lo indica, la PRB. Esta válvula se va a encargar de angular o desangular el plato basculante por medio de un solenoide. Este solenoide lo que hará es que permitirá el paso del aceite piloto hacia la válvula de control del plato basculante. En este caso, cuando le llegue máxima corriente a este solenoide, obtendremos de que la presión piloto ingresará con mayor facilidad para poder desangular la bomba. Y cuando le llegue una corriente mínima, haremos de que la válvula se encuentre totalmente cerrada, haciendo de que el desplazamiento volumétrico de la bomba se incremente. Cabe destacar que este solenoide será activado por el SM, ¿no? Que en este caso recolectará datos de los sensores que ya voy a mencionar en este momento, para de esta manera calcular la corriente que le va a llegar a este solenoide para poder aumentar o disminuir la presión power shift. Bueno, aquí tenemos el control de la válvula PRB. Como mencioné hace unos momentos, este control será de forma electrónica. Por lo tanto, la SM recolectará datos del sensor de presión de la salida de la bomba derecha y de la bomba izquierda, del sensor de la velocidad del motor, de la posición del speed dial y del monitor. Cuando el motor se encuentra a bajas revoluciones y estemos realizando el movimiento de un implemento, lo que haremos es sobrecargar al motor. Por lo tanto, la SM detectará los datos que le envían dichos sensores ya mencionados, haciendo de que calcule una corriente para el solenoide, ¿no? Haciendo de que si en caso le llegue mayor corriente al solenoide, el desplazamiento volumétrico disminuya. Y cuando le llegue menor corriente, el desplazamiento volumétrico aumente, ¿no? De esta manera nosotros podremos monitorear el movimiento del plato basculante, ya sea en ángulo máximo o en ángulo mínimo, dependiendo de estos 5 datos que he mencionado. Como hemos mencionado también, la válvula PRB es controlado electrónicamente. Por lo tanto, es necesario realizarle una calibración, ya que con ello podemos tener una mayor exactitud del angulamiento o desangulamiento de la bomba, y con ello podremos hacer de que el equipo trabaje en su máxima eficiencia. Buenas tardes, profesor, soy el alumno Aldeiro Silipudaga. En esta ocasión les vamos a enseñar la calibración de la PRB, la excavadora 336DL, la calibración de la PRB en alta y en baja. Bueno, para eso nos ponemos nuestro cinturón de seguridad y encendemos la máquina.
para la calibración de la PRB en esta ocasión tiene que ser con la máquina encendida. Bueno, acá tenemos el monitor advisor, en la cual vamos a hacer la calibración de manera electrónica. Para ello nos dirigimos al menú, nos vamos a servicios, le damos OK, colocamos la contraseña, la cual en este caso para esta excavadora es la FFF2. Una vez entrado a servicios nos dirigimos a calibraciones, nos dirigimos a PS Press Valve, la cual es para la calibración de la PRB. Y acá, como vemos, está en standby, pero para ello nos indica presionar OK para el encendido de la calibración, para el inicio de la calibración. Bueno, le damos OK y acá, como vemos, nos tiene un rango de -30 a 30, que acá nos dice que para la calibración en baja de la PRB tiene que estar en 500 kilopascales. Para ello tenemos que estar en coordinación con unos compañeros extras, los cuales se van a encontrar en el banco, en la línea de la PRB, para que nos indiquen a cuánto está establecido su presión en este momento. Una vez nos indique que en cuánta presión está, nos van a indicar si vamos a tener que subir la presión o bajar. Para ello tenemos un compañero en el lado que se encuentra en el lado delantero y en el lado trasero, el cual en el lado trasero le va a indicar a cuánta presión está establecido por el momento, y el que se encuentra en el lado delantero nos va a indicar para subir o bajar. Mira, en esta ocasión nuestro compañero nos indicó que la presión establecida para la baja ya se encuentra en 500, y acá podemos ver que se encuentra establecido en el -10. Ahora le damos a OK y nos va a mandar a la segunda prueba, la cual es la regulación de la PRB en alta. Para ello nos indica que la presión debe estar en 2500 kilopascales. En esta ocasión nuestro compañero nos está indicando que tenemos que bajar la presión, puesto que se encuentra superior. Ya, nuestro compañero nos acaba de indicar que ya la presión se encuentra en 2500. Le damos OK para acabar con la sincronización de la PRB. Acá nos dice que ya está verificado, que ha sido correctamente realizado, y le damos a retorno. Y eso sería toda la calibración de la PRB en alta y en baja. Bueno, ahora vamos a realizar la calibración de la forward chip. Para ello hemos conectado un manómetro a la tecnología de la forward chip, que acá tenemos el plugin. Para hacer la calibración hemos utilizado la ayuda de un compañero para que le avise al otro compañero que está en la cabina para que pueda subir o bajar con el monitor. Ya, en este caso, primeramente nos pide que la presión llegue a 500 kilopascales. En este caso sería bueno, como se puede apreciar, en este momento no se encuentra en el piso, sino que nos falta una para poder llegar a la presión. Para ello vamos a decirle al compañero que le indique que suba la presión con el albazo hasta llegar a una. Ya, como se puede apreciar ahí, ya le hemos indicado al compañero y la presión se encuentra en este momento en exactamente 500 kilopascales. Ahora le vamos a proceder a indicar las indicaciones para que siga realizando la calibración, pero en este momento con 2500 kilopascales. Ahora en este momento vamos a seguir con el siguiente paso, que nos pide que la presión PS de la música llegue a 2500 kilopascales. En este caso se encuentra por encima, como se puede apreciar, ¿no? Vamos a hacerlo de que la presión baje.
este momento la presión ya se encuentra en exactamente 2500 hectopascales, lo que significa que la calibración ya está por finalizar. Ahora lo único que voy a hacer es que el compañero presione OK, y en el monitor, en el advisor, ya nos va a aparecer que la calibración de la Power Chip ha sido exitosa. Bueno, ya para finalizar, registramos la toma de presión de la bomba derecha e izquierda. En este caso nos pidió evaluar el bucket y el stick. En este caso, primeramente hicimos el device test, en el cual seleccionamos el valor que nos proporcionan de 464 más menos 7 PSI. Y medimos la presión, ¿no? Que en este caso, sin heavy lift, la presión de la bomba derecha en retraído nos dio una presión de 3400 y extendido una presión de 3450 PSI, ¿no? Como podemos apreciar, se encuentra fuera del rango, ya que nos dice de que la presión de la válvula nos debe dar aproximadamente 5350. En la parte derecha nos dice de que registremos la toma de presión de la bomba derecha e izquierda con heavy lift, ¿no? En este caso nos da que la presión es de 4400 PSI en el estado de retraído y de 4400 PSI en el estado de extendido. Como se puede apreciar, tenemos un diferencial de presión demasiado alto, ¿no? Esto ocurre ya que al activar el heavy lift, lo que hacemos internamente es que hacemos que la presión piloto proveniente de la bomba ayude al resorte principal, ¿no? En este caso, haciendo de que la presión dentro del sistema se incremente, ya que tendremos de que la presión piloto más la presión del resorte se eleve, ¿no? Por lo tanto, nos permite llegar a presiones más elevadas dentro de lo normal, ¿no? Y luego también nos pidieron evaluar el stick, ¿no? Retraído y extendido. En este caso, sin el heavy lift, la bomba derecha nos dio un valor de 4900, la bomba izquierda un valor de 4800 en el estado de retraído, y en el estado de extendido un valor de 4900 y 4500. Y con el heavy lift activado ya nos alcanzamos una presión más alta, ¿no? En este caso son de 5200 PSI, 5400 PSI en el estado de retraído, y en el estado de extendido 5250 y 5300 PSI, ¿no? Como se puede apreciar, en la parte baja encontramos las dos válvulas, ¿no? Las válvulas de alivio de línea del bucket y el stick, ¿no? Y nosotros, para poder realizar las calibraciones, tendremos que dirigirnos al banco de hidráulico de control principal y, de acuerdo a la presión que nos proporciona el manómetro, regular los resortes, ¿no? Si en caso queremos que generen mayor presión o que la presión se incremente, tenemos que tensar el resorte, ¿no? Y si en caso queremos disminuir esa presión, tenemos que quitarle tensión. Y de esta manera ya obtendríamos una calibración precisa con los valores que nos ha proporcionado el fabricante, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.